Bienvenidos a todos, mi nombre es María Alejandra. Voy a ser el host el día de hoy en este webinar. Para quienes aún no nos conocen, nosotros somos Visión Tecno. Somos una empresa ubicada en Medellín, dedicada a la transformación digital en Latinoamérica y ayudamos a empresas de todos los lugares del mundo a optimizar los procesos con tecnología de software. El día de hoy estaremos hablando de una herramienta muy clave, la cual se llama Marketing Automation, la cual nos ayuda a atraer clientes de una forma inteligente y hacerles un mejor recorrido. Para hablar de esa herramienta nos está acompañando el día de hoy nuestra líder de proyectos, Verónica, quien ha trabajado en múltiples proyectos implementando esta área. Hola Verónica, ¿cómo estás? Hola Alejandra, muy bien, muchas buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bueno, queremos que empezar con el webinar preguntándote para ti qué es marketing automation. Bueno, Marketing Automation realmente es una herramienta que hace parte de la suite de Soho, está diseñada para automatizar, para gestionar y optimizar todas esas estrategias de marketing digital de una empresa. Digamos que es una herramienta que deberían de tener la mayoría de empresas que quieran entrar como en la automatización y en la tecnología. Así es, así es. Listo. ¿Y tú crees que de verdad es relevante? O sea, para las empresas tanto pequeñas como grandes, ¿de verdad es importante que tengan ese tipo de herramientas o por el momento se pueden saltar como ese paso? Realmente sí, realmente considero que sí es bastante relevante tener una herramienta como estas como apoyo a nuestros procesos. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a ahorrar tiempo, automatizando diferentes tareas repetitivas. Vamos a poder mejorar como esa conversión de leads o esa conversión de prospectos y a esos mismos prospectos realizarles como todos los seguimientos oportunos y un poco más personalizados. Vamos a poder tener visibilidad del comportamiento de los clientes potenciales y más que todo conectar el departamento de marketing y el departamento de ventas en una sola plataforma. Entonces, por ende, vamos a poder como trabajar de una forma mucho más organizada, mucho más engranada, todos los procesos de la organización como encaminados hacia el mismo objetivo. Obvio, porque todos los días avanza mucho la tecnología y digamos que las empresas también deberían como adaptarse a ese nuevo modelo en el que las personas empiezan a comunicar por el hecho de que existimos personas como la generación Z, la X, que somos ya muy tecnológicas y preferimos como que todo sea como más instantáneo y más como un tú a tú un poquito más directo. Así es correcto. Y teniendo en cuenta, pues, que ya sabemos que es una herramienta que deberían utilizar la mayoría de personas y de empresas, ¿cuáles son esos problemas que tú sientes que de verdad ayuda a solucionar Marketing Automation? Bueno, eh, considero yo que uno de los problemas más comunes es que perdamos esos prospectos por falta de seguimiento, ¿sí? Por falta de estar o de saber qué es lo que está pasando con esos prospectos. Entonces, ¿cuál sería la solución o qué nos podría brindar Marketing Automation? Pues justamente optimizar todas esos seguimientos por medio de un correo electrónico, por medio de un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp o por algún otro canal según el comportamiento de los clientes o según el comportamiento del usuario. Por ejemplo, eh, diligenciamiento de un formulario o si nos abrió el correo o si nos dio un clic en algún enlace específico dentro del correo. Otro error muy común es, por ejemplo, el no saber si las campañas nos están funcionando, o sea, como esa dificultad que se presenta al momento de medir las campañas el impacto de las campañas que estamos enviando. Con Marketing Automation vamos a poder obtener reportes un poco más detallados sobre métricas, por ejemplo, de apertura, métricas de clics, de conversiones, atribución de fuentes. Entonces, ese también sería uno de los errores que más se presenta y que por medio de Marketing Automation podemos dar como esa solución. Y Mm, también es como el hecho de, las empresas están en búsqueda de nuevos contactos todo el tiempo. ajá. Y como a veces te ponen como cuando compras algo o de algo en línea, como danos tus datos, por medio de marketing automation podemos darles de una de primer contacto con la empresa, como Eso. bienvenidos, te queremos recibir. Así es, así es. Digamos que Marketing Automation nos ayuda como a llegar de una forma mucho más
personalizada y mucho más amena como esa conversación inicial con el cliente. Entonces, es muy importante que nosotros como clientes, porque me pasa, sintamos como que realmente estamos hablando o que realmente somos importantes para esa empresa o para lo que estamos necesitando, ¿cierto? Para el servicio que estamos buscando. Porque de lo contrario, pues si yo de cierto modo siento que no me están prestando la atención que yo necesito, que estoy buscando, pues Sí. busco otras alternativas, ¿cierto? Y realmente Marketing Automation nos va a permitir a nosotros llegar a esos clientes de una forma mucho más rápida, no tan manual y personalizada, que es lo importante. Y para las personas que aún no conocen la herramienta, que nunca la han explorado, ¿cómo funciona esta plataforma? Bueno, Marketing Automation es una herramienta que nos ayuda a organizar, a seguir y hablar con todos los prospectos, ¿cierto? Digamos que de una forma automática, sin tener que hacer todo a mano, o sea, sin tener que yo ir a redactar correo por correo y así. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros recogemos los datos de las personas que nos dejan como su información, por ejemplo, en un formulario, ¿cierto? O que entran al sitio web, o que vienen desde alguna campaña. Una vez tomamos esa información, marketing organiza esa información según lo que, no sé, lo podemos segmentar ya sea por lo que hacen o el sector, en dónde están ubicados, qué es lo que les interesa o desde dónde llegó ese prospecto o ese posible cliente. Una vez tengamos como esa segmentación, se envía o se realiza el envío de ese correo automático o de ese mensaje automático según ese segmento anterior, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, alguien llena un formulario, inmediatamente se registra, hacemos el envío de una campaña de bienvenida, y un mensaje de bienvenida, y podemos seguir como el comportamiento de ese cliente. Si nos abrió el correo, entonces si abrió el correo o hizo clic en algún enlace que tenga la campaña o la plantilla como tal, enviarle un segundo correo, asignarle una puntuación, dependiendo pues como de la acción que hagan dentro del correo, nosotros podemos determinar, listo, este cliente realmente está interesado o empezar como a nutrir esa relación con ese cliente. Eso gracias a los reportes que nos da marketing de forma automática de las campañas que hacemos y de la interacción que tienen las personas con las mismas. Así es, así es. Y que sientes que la hace realmente diferente. O sea, que la hace diferente e importante para cualquier empresa. Bueno, creería yo que lo que la hace importante es que todo lo vamos a tener en un solo lugar. O sea, vamos a tener toda la información en un solo lugar, no necesitamos irnos de herramienta en herramienta a revisar contactos, a enviar correos, sino que todo lo vamos a tener en una misma plataforma. Entonces, vamos a tener la lista de los contactos o la información que logramos capturar de esos contactos. Vamos a poder enviar esos correos, automatizar tareas y lo más importante, pues revisar los resultados, ¿cierto? Que realmente es de lo más importante en cualquier proceso porque es lo que nos va a llevar a nosotros a la toma de decisiones y pues como a revisarnos internamente de qué es lo que estamos haciendo, el impacto que tenemos dentro del público objetivo y demás. Claro, porque incluso pues lo recomendamos mucho por el hecho de que con estos arrojes de informes es que de verdad podemos tomar como decisiones acertadas, que podamos tener una mayor seguridad de que va a ser efectivo lo que vayamos a decidir, sea lanzar un producto, hacer un evento, crear una nueva campaña, etcétera. Así es. ¿Qué otra cosa o qué otro punto me parece a mí súper importante que se conecta súper bien con CRM? Entonces, lo que mencionábamos ahorita, el equipo de ventas y el equipo de marketing va a estar súper comunicado y todos vamos a estar encaminados como en el mismo objetivo. Entonces, eso también lo hace muy importante porque no, las áreas van a estar como trabajando tan unidas que todos vamos a saber si estamos cumpliendo el objetivo que tenemos o si hay algo que debemos mejorar. Entonces, esa conexión con CRM también es súper, como súper importante, ¿sí? Bueno, podemos crear flujos o podemos crear recorridos de automatización simplemente arrastrando y soltando. O sea, la creación de flujos o de journeys dentro de Marketing Automation es bastante fácil, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Realmente es muy visual y lo más importante, no necesitamos saber de programación. Sí, Entonces, cualquier persona
que desee o que tenga la necesidad de crear un recorrido, un journey dentro de Marketing Automation, lo va a poder hacer sin ningún problema. Digamos que no es como, no tiene como tanta complejidad en la creación de esos flujos o en el funcionamiento como tal de la herramienta. Entonces eso también la hace como bastante útil. ¿Es en español? Es en español para quienes de pronto no manejan o no manejamos como otros tipos de idiomas. Entonces es en español, tiene muy buena ayuda, el soporte también, pues digamos que es en español, Suficiente. exacto. Y las guías o la documentación que podemos encontrar de Marketing Automation también es bastante amplia, entonces eso también nos puede ayudar como con toda la parte de automatización. Sí, y es muy importante pues como hacer énfasis en esto de que no necesitas ser como un programador o alguien que sepa como de código o eso, porque a veces nos llegan mucho como que nos preguntan o como que tiene miedo, porque de pronto algunas otras aplicaciones de software sí requieren un poquito más Así de eso, es. pero esta tiene pues como ese punto a favor de que no necesitamos absolutamente nada de eso para poder tener marketing automation y hacer más campañas realmente efectivas. Es correcto. Y pues consecuente a esto, yo te quería preguntar como, ¿cuáles son los módulos o lo más clave para empezar? O sea, que tú destaques dentro de la aplicación. Los módulos claves de Marketing Automation, Ujú. bueno, principalmente contactos, realmente, principalmente contactos porque es donde nosotros tenemos realmente almacenada toda la información del cliente, ¿cierto? Como ese público objetivo. Eh, Segundo, los recorridos o los journeys, pues porque realmente desde ahí es donde nosotros vamos a poder automatizar esas diferentes campañas o esos diferentes mensajes que queremos enviar. Seguido de esto, pues obviamente el módulo de campañas, que es desde donde vamos a crear nosotros todas esas plantillas, ya sea de correos, de mensajes, de WhatsApp, etcétera. Y creería yo que vamos de la mano segmentos y contactos. Entonces, segmentos, si bien es como un pedacito del módulo de contactos, funciona por aparte, por decirlo de alguna manera, de manera independiente, y creería yo que también es muy, muy importante tener como claro la parte de segmentos o para qué nos sirven esos segmentos, que realmente es como esa clasificación o categorización que nosotros queremos hacer de los clientes dependiendo del objetivo con la campaña que queremos enviar. Incluso algo importante para resaltar es el hecho de que los documentos son ellos se pueden actualizar Así es, automáticamente. En cambio, así las es. listas son un poquito más estáticas, lo que subas. En cambio, por ejemplo, cuando hacemos conexión con el CRM, que es de forma nativa, cuando lo creamos en segmentos, cada contacto que va entrando al CRM se va a ir actualizando contemporáneo en nuestros segmentos de marketing automation. Así es, así es. De hecho, esa es también podríamos tenerlo como entre los errores más comunes Ujú. que nos preguntabas hace un momento, es esa diferenciación entre segmentos y listas. Digamos que la confusión que existe entre esas dos opciones se suele presentar como muy común, pero realmente es eso, como el segmento lo vas a poder actualizar o vas a ver que se va a actualizar de manera automática. La lista es una lista estática, o sea, es una base de datos de los clientes estática. Ejemplo, estuvimos en una feria, nos diligenciaron un formulario, esa base de datos de ese formulario es la que vamos a cargar para enviar la campaña o para enviar, no sé, un diploma, un mensaje de agradecimiento. Si lo cargamos como esa base de datos, la cargaríamos como lista y esa campaña se enviaría solamente a los contactos que hacen parte de esa lista. Pero si por ejemplo, estamos promocionando un evento y todas las personas que se inscriban en el formulario de ese evento necesitamos enviarle información con relación a las fechas o cualquier relación Ujú. importante del evento, pues ya sería un segmento. ¿Por qué? Pues porque vamos a estar recibiendo registros constantemente del formulario y necesitamos que se actualicen automáticamente. Entonces ahí ya sería pues como el segmento. Listo. ¿Y cuáles son los tipos de automatizaciones que recomiendas implementar primero? O sea, en una primera instancia. En una primera instancia, bueno, puede sonar un poco cliché, pero por ejemplo, la bienvenida, ¿sí? Es un correo o es una automatización sencilla, es una automatización entre comillas básica
Entonces yo diría que el correo de bienvenida. ¿Cómo lo haríamos? Pues cuando alguien llegue por primera vez desde el sitio web, desde el formulario, etcétera, se registra, creamos un journey, creamos un recorrido que se envíe el primer correo de bienvenida, luego, no sé, después de un par de horas o un par de días, enviar un segundo correo con más información de la organización o pues como con contenido de valor. Si ese registro, si ese prospecto nos abre ese correo o hace clic, pues entonces enviar al CRM, ponerle una calificación, agregarle alguna etiqueta que nosotros reconozcamos como este lead o este prospecto realmente está interesado, por favor, contactar. Bueno, digamos que podemos automatizar como diferentes acciones, ¿sí? Desde que se cree el registro en el CRM, una notificación a un usuario, una etiqueta, una tarea, etcétera. ¿Por qué diría yo que podríamos empezar por ahí? Bueno, primero porque es fácil de configurar. Sí. ¿Cierto? Segundo, porque eso nos va a ayudar a mejorar como esa experiencia del prospecto, lo que hablábamos ahorita, como esa importancia del primer contacto y de que el prospecto sienta que realmente desde el momento uno es importante para esa organización. Dos, nos va a ayudar a medir la tasa de conversión desde el principio. Entonces, desde que llegan, nosotros vamos a saber qué clientes estamos convirtiendo y qué proceso estamos llevando con ese prospecto y pues medir como esa tasa de conversión. Dos, pues nos va a ayudar a probar cómo funciona el sistema, ¿cierto? Entonces ahí vamos a empezar como a interactuar por primera vez con la aplicación y pues a partir de ahí vamos a poder saber si realmente es complejo o no utilizar marketing automation. Vamos a poder obtener los resultados, los vamos a poder ajustar, o sea, esa información la vamos a poder ajustar en tiempo real. Entonces, digamos que ese sería como la base para iniciar, o sería un recorrido que yo diría, o un ejercicio que yo diría, podemos empezar por aquí, antes de empezar a configurar algo mucho más complejo. Claro, pues es importante como, por ejemplo, este correo en una primera instancia, uno para experimentar, para tener el primer contacto con la herramienta, pero también porque es importante que las empresas tengan como ese primer contacto siempre. Eh, Marketing de Automation tiene ya plantillas predefinidas, las pueden ayudar a las personas a que se guíen, o si de pronto les gusta más como experimentar, hacer algo más a su estilo, pueden empezar una plantilla desde cero, es súper fácil arrastrar imágenes, poner textos, tiene una, digamos que grandes opciones en cuanto a los colores, lo que se quiere subir, las imágenes, crea botones que te llevan a otros enlaces, te abren otras ventanas. Sí. Entonces, digamos que en cuanto a lo que es como el diseño y la experiencia, es bastante enriquecedora para el usuario porque puede volverse muy interactivo y no solo como un texto y una imagen ahí pegada que a veces se vuelve como que puedes a cada rato me mandan eso todo plano, todo maluco. Bueno, y algo muy importante, esto es una herramienta para una empresa con un presupuesto muy alto o las pequeñas y las medianas también pueden tener acceso a ella en cuanto a su costo. Realmente no. Bueno, yo considero que cualquier empresa que quiera invertir en el área de marketing, pues va a poder usar la herramienta. Como lo hablábamos, no necesariamente necesitamos utilizar código para usar marketing automation. ¿Qué necesitamos? Una licencia y diría yo, las ganas de invertir en el área de marketing, ¿cierto? Entonces, realmente marketing automation está diseñada para que cualquier empresa, cualquier persona pueda utilizarla y pueda darle como ese plus al servicio al cliente por medio de campañas de mail marketing o de mensajes. Bueno, ya teniendo como esos puntos claros, claves, que les hemos hablado un poquito de lo que es la aplicación, cómo funciona, que se nos presenta mucho en nuestro día a día, vamos a pasar a presentarles un poquito sobre lo que es, sobre cómo se realiza la campaña, cómo se realiza un journey, para que de pronto lo vean en algo mucho más práctico. Entonces, Vero les va a presentar y les va a mostrar un ejemplo mucho más real para que ustedes entiendan mucho mejor lo que hacemos.
Bueno, ustedes me confirman por favor cuando puedan ver la pantalla. Nos ayudan ahí con una reacción. Listo. ¿Ven entonces nuestra pantalla sin ningún problema? Listo, muchísimas gracias por confirmarnos. Entonces, tenemos aquí lo que la aplicación como tal de Marketing Automation, ¿cierto? Digamos que dentro de esta aplicación tenemos unos módulos específicos, pero queremos empezar como con los que decíamos que ahorita hace un momento que eran como los más importantes. Entonces, tenemos la información de los contactos. Crear esos contactos es muy sencillo. Lo podríamos hacer de manera individual, contacto por contacto, importar desde la nube o importarlo desde una base de datos en el equipo, desde el equipo, ¿cierto? Entonces yo voy a importar esta base de datos. Lo que debo hacer es relacionar la suscripción, el tema de lo que voy a enviar, ¿cierto? Y empezar a mapear los campos que tengo, tanto en el documento que voy a cargar a Marketing Automation como en la aplicación como tal, ¿cierto? Entonces él me dice, listo, en el documento tenemos nombre, apellido y correo. Entonces yo voy a venir acá a los campos de Marketing Automation y voy a seleccionar el nombre, voy a seleccionar el apellido y por último el correo electrónico del contacto y le doy importar. Vamos a darle los permisos. Y el sistema automáticamente nos va a empezar a hacer como la importación de esa base de datos que tenemos en el Excel directamente a Marketing Automation. Una vez tengamos esta importación, entonces acá ya vamos a poder ver, listo, cuántos contactos se importaron. Tenemos 9 registros totales. Si de pronto de esa base de datos ya teníamos algún contacto existente, el sistema lo va a actualizar, no nos lo va a duplicar, ¿cierto? Eso también puede ser como un plus o algo, un punto bastante importante. Muchas veces nos dicen, men, es que estoy recibiendo registros duplicados dentro de CRM o demás. No, bueno, en Marketing Automation, aun cuando tenemos esa sincronización entre CRM y marketing, vamos a tener un solo contacto, ¿sí? O si tenemos contactos omitidos, ya sea porque el correo electrónico es inválido, porque no existe o etcétera, él nos va a decir, listo, estos correos no se pudieron cargar, estos contactos no se pudieron cargar y vamos a tener el motivo del por qué no se pudieron cargar. Entonces, tenemos la base de datos de los contactos, tenemos lo que hablábamos ahorita, el segmento, los segmentos y las listas. Entonces, supongamos, nosotros vamos a hacer el envío, con el ejemplo de la feria, ¿cierto? Entonces, venimos y dentro de la base de datos de las listas, ¿qué nos vamos a encontrar? La información de los contactos, ¿cierto? Miren que desde aquí también podemos cargar esos registros, ya sea desde el equipo de manera individual o desde la nube, ¿cierto? Y vamos a tener las estadísticas de los contactos, recorridos asociados, campañas asociadas y la configuración avanzada, que digamos que esto nos establece unos criterios en caso tal de ser necesario al momento de nosotros importar o crear esas listas. Tenemos entonces el módulo de recorridos, ¿sí? Tenemos aquí el módulo de recorridos, lo que hablamos ahorita. Voy a darle aquí editar. Lo que hablábamos ahorita, realmente crear un recorrido se hace de una forma muy sencilla. ¿Sí? Exactamente, tenemos opción. Bueno, los activadores, el proceso y la acción que queremos determinar dentro de ese recorrido. Cuando hablamos de arrastrar y soltar, es exactamente arrastrar y soltar, ¿cierto? Entonces, una vez tengamos el recorrido, tengamos más que el recorrido, el objetivo de lo que queremos enviar o el para qué necesitamos nosotros enviar ese recorrido, empezamos justamente con la configuración del mismo.
arrastramos el activador, si es una lista, si son los contactos de una lista a los que les vamos a hacer el envío de la campaña, si es un segmento, si por el contrario es el envío de un formulario. Entonces, todas estas opciones, digamos que son las que nos dan a nosotros la activación de ese recorrido. Luego tenemos procesos o opciones de procesos, que esto nos va a ayudar a nosotros como con la distribución de esos registros o de esas campañas que nosotros queremos enviar. Y por último tenemos las acciones, que es lo que nosotros le vamos, o bueno, sí, las acciones que nosotros, se me fue la palabra, que nosotros le damos, lo que nosotros le vamos a indicar al sistema, ¿cierto? Listo, una vez pase esto, necesito que hagas esto, ¿sí? Como esa indicación. Entonces, si necesitamos enviar un correo electrónico, que en este caso sería la campaña, o necesitamos enviar un mensaje por WhatsApp, un mensaje por mensaje de texto, ¿sí? O por el contrario, una vez envíe esa campaña, si el registro realiza alguna acción, por ejemplo, dentro del correo electrónico, ¿sí? Dentro del correo electrónico, entonces que se nos agregue ese registro a otra campaña, perdón, a otra lista, o por el contrario, que se le agregue una etiqueta a ese contacto, a ese registro, o que nos cree una tarea. Miren que aquí tenemos, por ejemplo, la opción que nos crea una tarea dentro del CRM una vez ese registro ya lo tengamos dentro de la aplicación. Por ejemplo, ¿qué tarea? Que a un asesor específico se le cree la tarea de contactar o primer contacto, que es como ya ese primer acercamiento entre el asesor y el cliente, ¿sí? Luego de que el prospecto reciba ese correo de bienvenida, que es ya cuando vamos a tener como esa comunicación cara a cara. Claro, eso generalmente lo ponemos cuando ya vemos que la persona hizo como una interacción que nos dé de pronto a nosotros a entender que está interesado en lo que le estamos ofreciendo. Así es. Entonces, una vez nosotros ya tengamos claro el objetivo, bueno, el público objetivo, el por qué y el para qué necesitamos hacer el envío de la campaña y como los pasos que tenemos que tener en cuenta, desde ahí, si ya tienes esos 4 puntos, podemos iniciar con la creación del recorrido. ¿Sí? Digamos que todo se vuelve más fácil, un poquito más ameno desde que tengamos claro como lo más importante es el objetivo de la campaña. Así es. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es mi fin? Para poder tener como más claro hacia allá el camino que vamos a seguir. Exactamente. Una vez tenemos ya el recorrido listo, lo único que debemos hacer es darle clic en iniciar o en volver a iniciar. Miren que incluso este recorrido ya estaba activo y yo lo que hice fue editarlo en tiempo real. O sea, yo no tengo que crear un nuevo recorrido para poder editar el que ya está creado, ¿cierto? El que ya me está funcionando. Una vez yo haga todos los ajustes que necesito, haga los cambios o agregue de pronto lo que me haga falta o de pronto nos dimos cuenta que necesitamos enviar más campañas, no sé, cualquiera sea el motivo, vamos a poder volver a iniciar, activarlo y nuevamente tenemos nuestro recorrido activo, ¿sí? Entonces, tenemos la información del recorrido. Él aquí, mire que nos va a indicar como la cantidad de usuarios que han pasado por cada una de las etapas, ¿sí? Entonces, este uno, ¿qué significa? Que hasta el momento uno de los usuarios o de los clientes que tenemos agregados a este segmento como tal, nos han dado pues como el paso por cada una de estas fases, ¿cierto? Tenemos entonces aquí, bueno, Soho en términos de Soho se llama radiografía, ¿sí? Que es donde nosotros vamos a poder trazar la ruta de ese contacto, es decir, desde aquí vamos a poner el correo electrónico del usuario, del cliente como tal, y vamos a saber en qué lugar del recorrido se encuentra, ¿sí? Por ejemplo, o es muy común que los clientes nos digan, como ves, que no he vuelto a recibir información por parte de ustedes. No sé si de pronto fue que me sacaron de las bases de datos, X. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Pues con el correo electrónico que tenemos registrado desde el cliente, venir al recorrido específico y escribir su correo. Y desde aquí vamos a poder saber si lo tenemos realmente dentro de la lista que tenemos activa en ese momento o incluso desde los contactos generales, desde la base de datos general de contactos, pues buscar ese registro
y saber si realmente sí está haciendo parte de nuestros correos, de nuestras campañas, o si tiene, o si hace parte y tiene algún error, listo, O si se quedó en alguna parte como estancado, por así decirlo. o si por el contrario canceló la suscripción, que también muchas veces pasa por error, se cancela la suscripción y entonces ahí es cuando dejamos de recibir Se también pierde mucha información. prácticamente, sí. Exactamente. Tenemos entonces lo que hablábamos de los informes. Él nos va a decir cuántos registros entraron al recorrido, cuántos registros ya salieron del recorrido y según los objetivos que hemos alcanzado, ¿cierto? Entonces, digamos que estas métricas las vamos a tener de manera inmediata una vez se active el recorrido. Sí. Una vez tú creas la campaña, se activa el recorrido, inmediatamente vas a tener todo el reporte. Entonces, eso lo vas a tener en tiempo real y por ende en tiempo real vas a poder saber qué está pasando con tu plantilla, con tu campaña. No vas a tener que esperar, no sé, hasta que se desactive o hasta que se cumpla el tiempo de ejecución de la campaña para saber cómo nos fue, sino que desde ya vas a saber, listo, no. No me están ingresando al recorrido todos los contactos que está pasando y yo voy a poder ir a mirar. Mientras el recorrido sigue funcionando, ¿qué está pasando con los demás registros que no nos están ingresando? ¿Cómo le puedo dar solución? Exacto, entonces la solución va a ser ahí inmediatamente, ¿cierto? Y tendríamos entonces también la lista de los contactos que han hecho parte de ese recorrido. Y todo, miren que yo no he tenido la necesidad de irme a otra aplicación a revisar qué está pasando con lo que necesito, que es el envío de esta campaña. Ahora, hablábamos también del módulo de campañas. Entonces, tenemos aquí el módulo de campañas de marketing, ¿sí? Están las campañas de correo. Digamos que nosotros desde aquí podemos hacer envío de campañas de manera individual, por llamarlo de alguna forma, y envío de campañas por recorridos. Una serie de campañas programadas, ¿sí? Que se van a enviar en un momento predeterminado o una sola campaña que yo puedo enviar justo ahora. ¿Cierto? Simplemente necesito saber a quién se le va a enviar, cuál es el asunto de mi campaña, desde dónde lo voy a enviar y el contenido. ¿Sí? Es como lo más importante. Ahora, ¿cómo creamos el contenido de esas campañas? Que digamos que lo más interesante para las personas. Así es. Yo me voy a ir atrás y voy a crear una campaña desde cero. ¿Sí? Le voy a dar crear y empezamos entonces con la creación de las campañas. Vamos a ponerle aquí webinar marketing automation. Selecciona el tema de marketing. Algo interesante es que, por ejemplo, marketing automation no nos limita a nosotros a un tema específico. ¿Sí? Yo puedo incluso enviar desde marketing automation una campaña para realizar actualización de bases de datos o actualización de datos de mis registros o de mis clientes en marketing automation, perdón, en CRM, desde marketing automation. Entonces, yo puedo crear de manera personalizada esos diferentes temas y asociar esas campañas a esos temas. No me limita que tiene que ser solamente campañas de marketing, sino que yo creo mi tema personalizado, describo el por qué o para qué necesito ese tema y puedo enviar mi campaña sin ningún problema. Listo. Luego pasamos entonces a qué tipo de campaña queremos enviar. Entonces miren que tenemos varias opciones. Por ahora voy a decir que es un correo simple. Yo voy a duplicar esta pestaña y le voy a dar guardar y continuar. Desde aquí es ya, miren que yo simplemente con crear nombre de la campaña y tema, inmediatamente ingreso a la configuración como tal de la campaña. ¿Sí? Entonces, yo establezco el objetivo, el público objetivo, el asunto de esa campaña y a quién, perdón, desde dónde o desde qué usuario voy a hacer el envío de esa plantilla, ¿cierto? Y vamos inmediatamente al generador, que es donde creamos esa campaña. Donde le damos un estilo, un color, unas imágenes, una introducción, Así un es, cuerpo del texto. donde creamos como todo ese contenido, ¿cierto? Esperemos un segundito a que nos abra. Entonces,
Desde aquí es donde nosotros creamos toda esa campaña. Tenemos diferentes componentes justamente para darle, o para la creación, para darle diseño Darle a esa vida, darle un campaña. toque personal. Exactamente, crear esos botones que nos van a llevar a un enlace, sea la página web, sea redes sociales, cualquier tipo de enlace que nosotros necesitemos o que es el que estamos promocionando, por decirlo de alguna forma, las imágenes correspondientes, el texto, entonces podemos jugar con tamaños, con colores, lo que te decías ahorita. Podemos jugar con tamaños, con colores, con los textos, el espacio, cualquier tipo de información que nosotros necesitemos tener dentro de la campaña, vamos a poder tenerla a gusto, casi que a Digamos que, gusto. por ejemplo, algo muy interesante es que tú puedes hacer el correo tan largo como quieras, nunca se te va a acabar la página. Así es. Si quieres que sea eterno, puede ser eterno porque vas a poder seguir agregando imágenes, poniendo texto, botones. Exactamente. Y otro punto, otra pregunta que suelen hacer, ay, pero es que yo tengo mis campañas de todas mis campañas con código HTML. ¿Se Ujú. puede? Sí, sí lo podemos hacer, sí podemos traernos esas campañas desde HTML. ¿Cómo lo hacemos? Pues editamos contenido y ¿qué vamos a tener? Plantillas predeterminadas de diferentes temas, cumpleaños, agradecimiento, bienvenidas, lo que necesitemos. En diseños vamos a poder tener desde una plantilla completamente en blanco para nosotros darle forma y fondo o una plantilla ya con un diseño específico, una columna y una imagen, dos columnas, una imagen, dependiendo de cómo nosotros queramos Sí. que se visualice esa campaña. Desde aquí vamos a crear nuestras propias campañas o nuestros Ujú. propios diseños. Desde HTML, texto sin formato, si ya tenemos la campaña dentro del escritorio, entonces simplemente la cargamos como adjunto Ujú. o directamente desde la nube. Y vamos a tener un repositorio como una biblioteca de las campañas que ya hemos enviado y vamos a poder utilizarlas en caso tal de ser necesario en cualquier otro momento. Listo, entonces, bueno, tenemos la creación de la campaña ya creada, ya completamente configurada. Guardamos esa campaña. Si ya tenemos toda esta información, entonces enviamos o solicitamos revisión, eso es importante. Sí. Soho siempre realiza una revisión del contenido que tiene esa campaña, imágenes, textos, enlaces, etcétera, por el tema de protección como al cliente, ¿sí? Pero esto es inmediato, o sea, no se Sí, demora 5 minutos ni siquiera. exactamente, exactamente. Yo creo que si acaso el tiempo máximo son 2, 3 minutos. Sí, total. De lo que nosotros hemos podido Sí. probar, nos, Para otros clientes como para nosotros mismos acá en la empresa es muy poquito el tiempo es que se demora. exactamente, eso es casi inmediato. Sí. Una vez tengamos entonces esa aprobación, enviamos la campaña y listo, finalizó la creación o finalizó esa tarea del envío de la campaña, sea por campañas o sea ya directamente por recorridos. Ya lo que nos queda es como ver el informe, ver cómo se está comportando la campaña, a quién le rebotó, quién ha abierto, quién ha tenido realmente una interacción, a quién le quedó ahí pues como en spam y nunca lo vio y nunca le interesó, quién declinó, quién quitó la suscripción, etcétera. Que pues literalmente te dan reporte de todo, de Así es. absolutamente todo. Así es, nosotros desde Marketing Automation, digamos que vamos a tener pues como toda esa información en un solo lugar. También cabe resaltar que lo podemos conectar, por ejemplo, con Soho Analytics. Ujú. Sí, lo podemos conectar súper bien con Soho Analytics y desde Soho Analytics generar informes mucho más personalizados de esas campañas, de esos recorridos y de esa información que tenemos dentro de Marketing Automation. Entonces, si bien funciona perfectamente como una herramienta independiente, no nos limita a conectarse con otro tipo de En aplicaciones. especial si es de software, va a tener una sincronización mucho más nativa, por decirlo de alguna manera. Así es, mucho más limpia, podríamos Exacto. decir. Bueno, ya para ir cerrando con este webinar, bueno, te quiero preguntar, ¿cuáles son los consejos? Lo que tú dirías que alguien sí o sí debería de saber o debería escuchar si quiere empezar hoy mismo a implementar todas estas campañas. Mm, bueno,
¿cuáles serían esos consejos que yo daría? El consejo principal, el que yo digo que es como el más importante, El pilar. el pilar. Empezar simple, pero con una intención. O sea, empieza desde lo más básico, pero siempre teniendo un objetivo claro. O sea, sabes, o sea, empieza, pero ten muy presente qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar y a quién quieres llegar, ¿sí? O qué es lo que necesitas. O sea, tener como ese objetivo muy claro y a partir de ahí empezar a crear lo que necesitamos crear. Eh, ¿Qué otro consejo diría yo? Bueno, no intentar automatizar todo en una sola vez. O sea, hacerlo todo. A veces menos es más. Exactamente. A veces menos es más. No intentar crear como ese recorrido perfecto, ¿sí? Ujú. En el primer momento, ¿no? Iniciemos por algo que realmente nos sirva en el día de hoy Ok. y a partir de ahí, entonces empecemos a avanzar, empecemos a mejorar esos recorridos o esas campañas que estamos creando y que estamos enviando, ¿sí? Pero no nos adelantemos como con el, o sea, no vivamos como con el afán de que quiero hacerlo Ujú. ya, sino, listo, lo queremos hacer, pero hagámoslo bien. Es lo Sí. más importante, Ok. ¿cierto? Eh, yo creo que, pues como para finalizar, no extenderme mucho, eh, hacerlo pensando siempre en como del lado contrario. Es decir, yo como cliente ¿Qué me gustaría que recibir quisiera recibir o y que no que me gustaría? así es, así es. O sea, si alguien mostró interés en nuestra organización, en nuestros servicios, pues entonces, bueno, esa persona o yo, si yo estuviera interesado en eso, ¿qué esperaría recibir? Ujú. ¿Cierto? ¿Cuál sería la información que yo espero obtener o el trato que yo espero obtener? Entonces, tener como esa información clara o al menos ese punto claro, ¿sí? Que nosotros como clientes esperamos recibir información realmente de interés, información que contenga valor, ¿sí? Que sea útil y pues que sea muy genuina, ¿cierto? Yo creo que eso sería como lo principal, cuidar esa primera interacción, valga la redundancia, desde el primer clic. Ok. Ya para ir cerrando, les vamos a responder algunas de las preguntas que nos han dejado ustedes en el chat. Entonces, Listo. A ver, por aquí tenemos una que dice si se puede sincronizar los contactos directamente con el CRM. La respuesta es sí. La integración es nativa. La integración, digamos que es una funcionalidad que ya está inmersa dentro de la plataforma y es una integración que se hace de manera inmediata. Es decir, tú creas un registro en estos momentos dentro del CRM y en cuestión de segundos lo vas a tener en marketing. mm, Y si ya los tienes agregados en una lista o en un segmento, bueno, en un segmento realmente, inmediatamente van a poder empezar a recibir la información. sí, Entonces, sí, es realmente súper fácil. Es así literal es. un botón, otro y ya. Se hace automáticamente por lo que, como en una aplicación de Soho, que es muy central, tiene una conexión directa con Marketing Automation. Exactamente, así es. Bueno, a ver, busquemos aquí otra de las preguntas que nos hacen los asistentes. Bueno, por aquí tenemos una. ¿Cómo se segmenta en el CRM para poder realizar estas campañas? Bueno, cuando tú haces esa sincronización, eh, directamente desde Marketing Automation puedes sincronizar vistas Ujú. personalizadas en el CRM en caso tal de que no necesites o no requieras sincronizar toda la base de datos, ¿sí? Entonces, desde Marketing a CRM lo podemos hacer por diferentes vistas personalizadas, segmentando esas vistas personalizadas de CRM a Marketing, o si por el contrario tenemos todos los contactos sincronizados dentro de Marketing Automation por medio de los segmentos. Entonces, los segmentos se crean basándonos en unos criterios. Ujú. Ejemplo, sector, ubicación, no sé, tipo de línea de negocio, dependiendo pues como de esas categorías que Sí. nosotros tengamos o sí, esa categorización Ujú. dentro de la información de los registros. Asimismo vamos a poder crear los segmentos sin, ya sea pues porque los tengamos conectados de CRM a marketing o de marketing a CRM, ¿sí?
Bueno, nos dicen, una de las preguntas que más se repite es el alcance que tiene Marketing Automation con WhatsApp. Bueno, ahí hay un punto que es importante mencionar y es que para esa sincronización, bueno, hay unos requisitos puntuales de Meta que debemos tener en cuenta. Voy a mencionar, por ejemplo, la línea debe ser una línea única, ¿sí? Esa línea no la podemos estar utilizando o no va a estar, no puede estar disponible en alguna otra aplicación o en algún otro dispositivo, sino que solamente la vamos a tener en Marketing Automation, que es uno de los temas que más nos preguntan, ¿sí? ¿Cómo se manejaría esa línea? Que conectemos con Marketing Automation para el envío de campañas. Entonces tendríamos que tener eso muy presente. Es una línea única, ¿sí? Esa línea no puede estar utilizándose en ninguna otra aplicación ni en ningún dispositivo. Dentro de los requisitos, digamos que hay varios que se deben tener pues muy en cuenta para esa sincronización. De igual forma, podemos revisar pues como cada uno de los casos. Supongamos que ya tenemos la línea establecida, entonces lo que necesitamos hacer es realizar la conexión, ¿sí? Usualmente es necesario tener como ese aliado, por decirlo de alguna manera, de telefonía para poder conectarnos o para poder hacer envío de esas diferentes campañas y demás. Entonces, el tema de WhatsApp es un tema bastante amplio que podemos estar revisando pues como con cada una de las personas o de los interesados en esa conexión de WhatsApp, pero es bastante útil, realmente es bastante útil. Ok. Bueno, miremos aquí de pronto qué otra pregunta. Bueno, nos preguntan que si la sesión va a quedar grabada. Sí, la sesión va a quedar grabada y se los vamos a mandar para que puedan acceder a ella en el momento en que quieran mirar algo. También la vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que puedan verla en cualquier momento si quieren verificar o recordar algo que hablamos en el webinar. Así es. Bueno, les damos las gracias a todos por haber estado acá, por habernos acompañado. Esperamos que hayan disfrutado el espacio, que hayan aprendido, que les hayan quedado ganas de seguir implementando aplicaciones de Soho, Marketing Automation. Recuerden que nosotros somos Vision Tecno, que estamos siempre a su disposición por si necesitan más asesoría, nos pueden contactar. Vamos a estar muy pendientes de todos. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo webinar. Muchísimas gracias, María, muchísimas gracias por el Vale, espacio. Esperamos claramente que toda la información haya sido de gran utilidad. Como lo menciona María Alejandra, estamos muy dispuestos a guiarlos, apoyarlos con toda esta implementación de la herramienta de Marketing Automation. Y no, nos vemos próximamente. hasta luego, Que que estés estén muy súper bien, bien. hasta luego.